Right now. Ahora mismo está cayendo lluvia. Dios mío, pero qué candela. ¡Sheo! ¡Pa! Güey, ¿qué es lo que está pasando? Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en este tu canal Radio Camino al Cumplimiento, que nos vamos a gozar de manera especial. Tenemos un tema, gloria a Dios, que yo sé que este tema ha sido controversial en muchas maneras, gloria a Dios, y es la pregunta de cómo sabemos, ¿verdad, Jonathan? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos saber si somos salvos en los caminos del Señor? Gloria a Dios. Sabemos que nos vamos a gozar de manera especial. Como siempre, tengo aquí a mi izquierda a mi queridísimo hermano, gloria a Dios, Jonathan. Amén. Dios me les bendiga a todos. Esperamos que Dios les haya bendecido en este hermoso día. Hoy, como Rey está diciendo, vamos a estar conversando acerca de este tema, acerca de cómo podemos saber si somos salvos como personas, y creemos que ¿verdad? Este tema tiende a ser un poquito, no tanto controversial en sí, pero sí posiblemente se ha olvidado bastante, y queremos simplemente reafirmar y brindar luz a los aspectos de la salvación y muchos de los conceptos, y hablar un rato, ¿verdad? Hablar acerca de ese tema, de cómo podemos mirar y apreciar el concepto de la salvación, y eso es lo que queremos trabajar en esta hermosa tarde. El Señor, gloria a Dios. Pues nos vamos con el intro. Hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos, y se supone que es para restauración y salvación. Tenían amor por su trabajo, por amor de su nombre, pero no por él. Se está induciendo de una otra manera psicológicamente a que la gente haga lo que yo quiera que la gente haga. Y hay personas, Jonathan, que saben controlar las emociones de otros, porque ellos vienen, como tú dices, mencionan al diablo y ven que lloran. Ay, vamos a hablar del diablo en el culto todo el día. Ya estamos de regreso, gloria a Dios, alabado sea el nombre poderoso. Este hermoso tema, gloria a Dios. Dilo otra vez, Jonathan, el tema. ¿Cómo podemos saber, papá, qué está pasando? Vamos a tener que orientarte. Vamos, ¿verdad? Lo que queremos hablar es cómo podemos saber si somos salvos. No me preocupen, que todo es, el hombre se nos está yendo. Es que nos gozamos en estos momentos, son los momentos que uno se goza, gloria a Dios, uno no se acuerda de todo, pero sabemos que ese es el tema de hoy, y vamos a darle inicio a este maravilloso programa, gloria a Dios, y vamos a empezar con este programa, Jonathan, haciéndonos unas preguntas, ¿verdad? ¿Quién puede ser salvo? Esa es la pregunta primera que se puede hacer. ¿Quién puede ser salvo? ¿Puede salvarse cualquier persona? ¿Cuándo somos salvos? ¿Cuál es la evidencia de que tienes la salvación? ¿Y cómo se obtiene la salvación? ¿Y cómo sé si realmente soy salvo? Cuando empezamos en los caminos del Señor, Jonathan, mucha gente siempre te quiere explicar, no, que lo primero es que tienes que arrepentirte del pecado, hacer estas cosas, pero casi siempre te dejan a medias, nunca te dicen el proceso completo que tú tienes que pasar para poder entender la salvación. Porque hay personas que te hacen el plan de salvación. Te dicen, mira, repite conmigo, te salvaste ya, se olvidaron de las personas, no la educan, no la enseñan, no las llevan por el camino correcto para que las personas puedan entender cuál es el camino correcto. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas en las cuales se le ha orado, hacen el plan de salvación, y después de 2 o 3 semanas no los vemos más nada, Jonathan. ¿Por qué será? Porque no se le dio seguimiento a las cosas y la enseñanza como tiene que serse. Mira, Jesús enseñó claramente en Juan 3:16 que Él salvará a todo aquel que cree en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en todo aquel que Él cree, mira, dice en todo aquel que Él cree, no dicen algunos, Jonathan. Porque este es el problema del evangelio. Que hay personas que pueden ver a una persona que esté, como digo yo,
caminando no correctamente en los caminos del Señor y ya lo juzgamos, ya decimos ese se va para el infierno, ya ese no va a hacer nada, pero no tratamos de hacer lo imposible para que la persona pueda entender cómo es la salvación, cómo se adquiere y cómo correctamente uno tiene que caminar. Es como cuando uno va a hacer ejercicio, ¿verdad? Sí. Tú quieres hacer ejercicio, hay rutinas en las cuales si tú quieres poner tu cuerpo de la manera que tú quieres, hay ejercicios en los cuales uno tiene que hacer para uno poner el cuerpo que uno quiere. Y es lo mismo con la salvación. Hay cosas en las que uno tiene que aprender, uno tiene que saber caminar. Y no quiere decir que en ese camino no van a haber tropiezos, no quiere decir que en ese camino no vas a cometer cosas innecesarias. ¿Tú me entiendes? Siempre van a haber esas cosas, pero dice que dice que Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, hay una coma, no se pierda, otra coma, mas tenga vida eterna. Todo aquel le incluye a usted y a cualquier otra persona, gloria a Dios, que cree en el Señor y quiere entregar su vida. Esto no solamente está el mundo cristiano y está el mundo, pero hay personas en el mundo que si aceptan al Señor como único y exclusivo de Salvador, claro que pueden tener esa salvación. La Biblia siempre nos explica que si la salvación, Jonathan, estuviera en nosotros, con nuestros propios esfuerzos, bendito, nadie estuviera en la iglesia. Nadie estuviera visitando, nadie estuviera haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque casi siempre el hombre trata siempre de esforzarse y mostrarle a Dios que puede. Pero dice la palabra que es imposible. Dios es Dios. Muchas personas que dicen, Jonathan, cuando yo esté ready, yo me convierto. Pero es que Dios no está buscando a personas que ya están ready, porque entonces, ¿qué trabajo se le deja a Dios si ya venimos ready al camino? No se le deja ningún trabajo. No, y no podemos estar ready. Por más que queramos, no vamos a estar ready. Pues ese es el problema, que hay muchas personas que meten en su cabeza que dicen, no, cuando yo esté ready, pues entonces me convierto. Mira, dice que aquí en Romanos 3:23 dice que estuviera basada en nosotros propios esfuerzos, nadie podría salvarse. Dice nadie, por nuestras propias fuerzas nadie. Y hay momentos a veces, Jonathan, porque yo lo he pasado. Hay momentos que a veces el Señor me da la oportunidad de predicar una palabra y me creo que soy yo el que estoy poniendo la mano y me creo soy yo el que estoy orando. Pero después que salgo de ahí es que viene el arrepentimiento y digo, diantre, ¿qué hice? Si nada de lo que estoy haciendo es mío. Lo único que yo puedo mostrar es el fruto del Espíritu a través de mi paciencia y todas esas cosas. Y ahí muestro yo el cambio mío. Pero los dones no hablan de mí. Los dones hablan del poder de Dios. Por eso son otorgados a través del Espíritu Santo. Y ahí fue que yo empecé a entender. Yo decía, wow. Dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. No dicen algunos. Como yo estaba hablando con Jonathan ahorita, yo le hice la pregunta a Jonathan. Yo le dije, Jonathan, ¿cómo es que yo soy un pecador porque estoy fornicando? Dios me cuide, Dios me guarde, ¿verdad? Y aquel me está señalando, este es un fornicario, Señor, pero yo no fornico, yo no hago nada de esto. Pero es la persona más embustera que tú puedas encontrar en el mundo. Pero todos los embustes que él dice no son pecados, pero yo porque estoy fornicando, pues soy un pecador. Pero por el embuste que tiene la persona, no. Y de eso es lo que vamos a tratar en esta maravillosa tarde, Jonathan. Mira, y siguiendo un poquito la línea, yo creo que a veces, y tendemos a hacerlo simplemente porque a veces como personas tratamos de minimizar a la gente o categorizar a las personas acorde de sus faltas y sus errores. La cuestión es que cuando hablamos de este hermoso tema que es la salvación, esto es un tema muy fundamental para la vida cristiana. Esto es vital, ya que no podemos ser cristianos sin ser salvos. O sea, gracias a la salvación vivimos por Cristo y vivimos para Cristo. Pero primero, ¿verdad? Tocando lo que Rey nos está diciendo, yo creo que es interesante porque la razón por que a veces las personas tienden a hacer eso, de categorizar sus pecados a la manera de, vamos a decir, no sentirse en la responsabilidad de sus errores, muchas veces tendemos a, vamos a decir, a bregar ciertas formas o de ciertas maneras que no ayudan posiblemente a la postura de nuestra salvación. Y es porque estamos tratando de medir o de buscar un cierto valor en lo que nosotros hacemos. Algo que yo pensaba en casa cuando hablaba acerca, ¿verdad? Mirando el tema de lo de la salvación.
es que en el mundo cristiano que hoy en día vivimos, si nosotros, ¿verdad?, disfrutamos de los exponentes, hay dos cosas donde el desarrollo del cristianismo depende de la doctrina bíblica y depende de las prácticas. En pocas palabras, dentro del mensaje usted va a ver que siempre va a estar el mensaje de seguir y hablar la verdad. Por eso es que predicamos la doctrina bíblica y le enseñamos. Pero también hay una demanda de esa verdad. Hay una práctica donde se exige de ella lo que la persona tiene que realizar. Y siempre el cristianismo depende de esas dos cosas. Depende de la verdad y depende de aquel que la practica. Por eso es que Santiago nos dice, Rey, y habla de que no sea de palabras, sino de hechos y verdad. En pocas palabras, que nosotros tenemos que realizarlo. Pero algo que he podido notar es que eso ha creado un desequilibrio, porque cuando hablamos de la salvación, hay personas que se han sentido en la necesidad de suplementar su salvación acorde de lo que hacen. Y por eso tú puedes ver que a veces llegan las preguntas de yo no me siento salvo. Yo no me siento salvo. ¿Por qué? Porque fallo, cometo errores. Yo no me siento salvo. Y muchos de ellos van a decir, pues, yo no me siento salvo porque yo no soy suficientemente bueno. Hay otras personas que van a decir que no se sienten salvas. Y a veces no quieren ni venir a los caminos por ese pensamiento. Exacto. Y eso es algo que es internamente en nosotros. Y eso, como tú decías, eso lo luchamos todos los días nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que cuando luchamos con eso es porque tenemos una idea de lo que el concepto de salvación es y qué la Biblia enseña sobre eso. ¿Por qué razón? Bueno, porque nos hemos enfatizado más en lo práctico. ¿Qué tengo que hacer? Y eso me acuerda mucho a lo de el carcelero, cuando fue donde Pablo y le dijo, oye, ¿qué tengo que hacer? Y hay veces que nosotros venimos con esa idea, pero venimos con la idea de qué es lo que yo tengo que realizar, qué práctica, qué, vamos a decir, qué tipo de cosas tengo que hacer. Y ahí es donde venimos a ver personas donde luchan, Rey, con la idea de sentirse de que ser cristiano o ser salvo es ser perfecto. Y no, vamos a decir, no pasamos por la mente de que la salvación no tiene que ver con que nosotros seamos perfectos. La salvación no tiene que ver con que usted ni yo estemos, por así decirlo, a la altura de las expectativas de la cultura en la perfección. Por eso es que cuando mucha gente viene o como Rey decía al principio, cuando muchas vidas tratan de llegar a los caminos del Señor, dicen, yo no quiero venir a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero llegar a la iglesia o yo no quiero aceptar al Señor ahora porque yo no le quiero fallar. La realidad del caso es que ser cristiano tiene y viene con el paquete de fallar. La salvación no es de que me salvé, no voy a fallar más. Esa no es la idea. Y yo entiendo que hay personas que pueden usar ciertos versículos para empujar la noción de que el cristiano no peca. Pero cuando Juan está hablando de eso, está hablando de la simiente de Dios, no de nosotros. Porque todavía cargamos, todavía no hemos sido manifestados en gloria. Mientras nosotros carguemos con este cuerpo, las faltas no van a faltar. Los errores no van a faltar. Eso va a estar ahí. Es como Rey nos decía, y es bueno que uno entienda eso, que no podemos seguir categorizando la falta como que yo estoy en Dios un poco porque yo no peco como tú pecas. Todo el mundo, cuando la Biblia dice que todos fueron destituidos, está hablando de que todos, por eso es que Romanos también lo explica 3:23. y dice que nadie puede buscar a Dios, ¿sabes? Nadie ha sido justo delante de él. Eso, todos nosotros estamos envueltos en eso. Y cuando miramos nuestra vida cristiana, yo pienso que a veces puede ser que hemos tenido la idea y la noción de que pues la razón de ser cristiano y ser salvo y cómo yo puedo ser salvo, Rey, es si yo soy lo suficientemente bueno. Y hay veces que cuando llega la incertidumbre, llega esos momentos de los errores, de la falta, los momentos difíciles, ahí es donde llega esa pregunta de que ¿seré realmente salvo? ¿Será que mi fe no es realmente genuina? Y esos momentos, obviamente, yo creo que usted entienda que son normales, pero sí es una señal de indicarte de que la forma en cómo estás viendo la salvación no necesariamente es como la Biblia lo está viendo. Por eso es que dije al principio que los exponentes que tenemos hoy en día nos han ayudado y nos han hecho hacer ese balance de lo doctrinal y de lo práctico. Lo único que hay un desequilibrio porque ahora la persona ha mirado la salvación acorde de lo práctico. ¿Qué es lo que tú haces? Si tú no haces eso, tú no eres salvo.
Si tú no llegas a este estándar, tú no eres salvo. Y vamos a mirar cómo la Biblia no presenta ningún tipo de estándar. Hay sus requerimientos, seguro que lo hay, pero esos requerimientos vamos a mirar que están basados en una sola cosa, que no tiene que ver con nuestras propias prácticas. Las prácticas, y esto es bueno, son los resultados de nuestra salvación. Pero las obras y mis prácticas no son el fundamento de mi salvación. Son el resultado. En pocas palabras, soy salvo y por cuanto soy salvo, entonces practico. No al revés. Practico para ser salvo. Eso no lo hacemos. Porque no podemos, y Rey nos decía ¿verdad? Muy interesante de que nadie puede salvarse por sí mismo. Y cuando nosotros tratamos de practicar para alcanzar nuestra salvación, ahí es donde venimos a las frustraciones personales y a las incertidumbres que tenemos internas, donde viene la pregunta de verdad de esta conversación: ¿cómo yo puedo saber si soy salvo? Y yo sé que hay más ideas que tenemos, porque decimos, Jonathan, yo creo que no soy salvo porque, pues, Jonathan, todavía yo le sigo fallando a Dios en eso. O yo le sigo cometiendo errores a Dios en esto. O sea, y hay veces que nos sentimos y decimos, yo no me siento como un buen cristiano. Yo no me siento, por así decirlo, como perencejo. Y porque es que estamos creando un estándar que la salvación nunca requirió de nosotros. Y yo creo que eso va a ser muy interesante tocar más adelante. Amén, Jonathan. Por eso es que debemos entender primeramente, para que usted pueda entender la salvación, es entender cuál es el fundamento. El fundamento no son las prácticas, como Jonathan nos explicó, que a veces las personas quieren practicar las cosas para acercarse a Dios. No, espérate. Primeramente entienda cuál es su fundamento. ¿Cuál es el fundamento y quién dio la salvación? Es Jesucristo. Una vez usted entienda que por Jesucristo usted es salvo, dicen que que Dios entregó de tal manera para darnos la salvación. Cuando usted entienda eso, entonces las prácticas vienen después, no antes. Por eso es que mucha gente siempre dice, Jonathan, no, que no estoy preparado, por eso no llego. Espérate. Si vemos en la Biblia, cuando Jesucristo caminó, ¿a quién fue que Él le ofreció la salvación? Él no le ofreció la salvación a los que están ya salvos o a los que tienen una vida supuestamente perfecta. Él fue a los que estaban pecando. Él fue a los que estaban sucios. Él fue a los que estaban que no podían más a ofrecerle. ¿Cómo entonces, si una persona ya está preparada, Jesucristo va a ir donde ella, estando preparada? Mira, ya vente, te voy a llevar. No, espérate, no, Él fue a los que no estaban preparados. Es como el rico, Rey. El rico vino con la idea de que, vamos a decir, mira, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, sigue la ley de Dios, yo la sigo toda. Que hay veces que la noción depende de lo que hago. Exacto. Y no nos ayuda. No, por eso es que Jesucristo, cuando caminó y siempre veía a estas personas, se les acercaba y les explicaba: el reino está, solamente arrepiéntete. Mira, debemos entender y yo le voy a probar por la palabra. Mira a qué personas Dios se le acercó. Porque casi siempre queremos predicarle la palabra ya a las personas que saben y que conocen y que pueden decir gloria a Dios. Exacto. Pero no te les acerca a esas personas que verdaderamente no tienen el entendimiento para que puedan entender la salvación. Si ya el hermano Jonathan entiende la salvación, ¿para qué yo tengo que ir donde él a predicarle? Si ya él la entiende. Está bien, se escucha la palabra, es edificante y todo eso, pero el entendimiento es a estas personas que no entienden y necesitan ayuda. Mira, a menudo vemos en la Biblia cómo Dios salva a los candidatos más improbables. Y le voy a presentar 2 o 3 casos, y si usted quiere busque la Biblia y se le va a probar cómo se le acercó. No se le acercó a los que ya estaban, sino a los que necesitaban. Dice que es imparable para cumplir un propósito. Mira, deja el bolígrafo, bendito sea Dios. Yo siento que me estoy transformando. Yo siento. Aleluya. Yo siento la gloria. Dice aquí, mira. Yo siento. Gloria a Dios, es para tranquilizarme. Jesucristo salvó un ladrón en la cruz con solo unos minutos que le quedaba de vida. ¿Quién sabía que ese estaba salvo? Jonathan, nadie. Jesucristo sabía, y habían 2, pero uno entendió y dijo: a la verdad que era justo. ¿Y qué fue lo que Jesucristo le dijo? Desde ahora. Él no estaba preparado. Él no estaba ya en los caminos del Señor. En ese momento le dijo: desde ahora. Mira otro.
salvó a un ladrón en la cruz. Eso está en Lucas 23, 42, 43. Si usted quiere, apunte los versículos para que usted los pueda buscar. Un perseguidor de la iglesia, Pablo, un pecador, aunque le negó Pedro. Pablo era una persona que sabía y no conocía de la palabra. ¿Conocía o no conocía? Sí. ¿Fue criado con quién? Con Gamaliel, con los maestros más que tenían la ley al tope. Y mira a ver si era salvo. No sabía lo que estaba haciendo, pero Jesucristo le hizo entender las cosas que estaba haciendo mal. ¿Cómo entonces Pablo supuestamente sabiendo, pero no entendía que lo estaba haciendo mal? Si ya yo entiendo las cosas, ¿qué necesidad yo tengo que Cristo venga a hablarme? ¿O qué necesidad? Ninguna. Pero él tuvo la necesidad de escuchar de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Alguien que lo negó 3 veces. Pedro. Un soldado romano y su familia en Hechos 10. Un esclavo fugitivo en Filemón. Y muchos otros. Y no hay nadie que esté fuera del poder de Dios para salvar. Dice nadie. Pero nosotros por nuestras propias fuerzas, como... Mira, y esto nos pasa a todos, Jonathan, y es que siempre queremos demostrar que somos siervos de Dios. ¿A través de qué? De lo que hacemos para Dios. Y si no es por Dios, no lo vas a hacer tampoco. Si el mismo Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy para ningún lado. Nosotros dependemos para estas cosas de Dios en todo momento, en cada minuto y cada segundo. Y como Jonathan nos explicó, nosotros mismos no podemos salvarnos. Y hay personas que piensan que por las obras que han hecho o porque si han convertido 50 personas, ya tienen el cielo gano. Y no es así, hermano. No es así. Dice que, por el contrario, somos salvos cuando creemos en Jesucristo. Efesios 2, 8, 9 nos enseña que por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice que por el don de gracia que Dios te dio, pero le añadió otra cosa. No es simplemente por la gracia. Yo soy agradecido con Dios. No, también se le añadió un poquito. ¿Para qué? ¿Para qué? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Todos sabemos lo que es la fe. Que crees sin ver, para ponerlo un poquito más corto. Entonces tú no viste a Jesucristo, pero crees que Él te dio la salvación. Lo creemos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que Jonathan habló. Primero queremos hacer las obras para enseñarle al Señor o a las personas que ya estamos salvos, Jonathan. Y yo creo que a veces viene siendo con la falta de comprensión de lo que es el evangelio. O sea, el evangelio viene a exponer nuestras faltas y nuestros errores. Sin el evangelio, nosotros no vamos a ver esa falta. Por eso es que venimos los ejemplos como el de Pablo y cada uno de esos personajes es porque se les puso el evangelio. Y yo creo que a veces cuando miramos o las personas observan que viene siendo el evangelio, mucha gente posiblemente tiene en mente de lo que es el salvo o el evangelio. Ellos van a decir, no, pues el evangelio tiene que ver pues con ir al cielo, tiene que ver con seguir a Jesús. Pero cuando miramos lo que viene siendo el evangelio es la exposición de lo que es el mensaje de la muerte, lo que viene siendo la vida ministerial de Jesús y su resurrección. Eso es evangelio. O sea, sí. No estamos hablando de que el evangelio es simplemente las doctrinas que expresa la Biblia. Eso es parte del evangelio, pero eso no es evangelio. ¿Por qué razón? Porque lo que viene siendo lo confrontativo, lo que va a trabajar con el corazón, por eso es que le presentaba el ejemplo de joven rico, porque el joven rico cumplía con todo el deber de la ley. Cumplía con toda la función necesaria. Y yo estoy seguro que posiblemente nosotros hemos tratado de vivir una vida cristiana de cómo yo cumplo las reglas. Pero el evangelio no se trata de cumplir las reglas. Se trata de vivir la vida que Cristo demanda y yo entender de que mis faltas, mis pecados necesitan redención, que la tenemos en Cristo. Por eso es que el caso principal que uno puede entender que uno es salvo es primero entendiendo qué es tener fe. Tener fe no es simplemente creer algo que usted posiblemente tenga en la mente, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan.
Si fuese así, hubiesen demonios convertidos con corbata, afeitados. Los hay. Sí, demonios convertidos. Sin vergüenza. Ay. No hay demonios convertidos, dice eso. Por eso es que cuando nosotros hablamos de cuando nosotros hablamos de creer, no, vamos a tener que darle time out a Reinaldo. Vamos a tener que darle time out. Vamos a tener que darle time out. Cuando nosotros hablamos de creer, estamos hablando de poner nuestra confianza en Él. Estamos hablando de que uno está poniendo toda nuestra dependencia en Él. Cuando nosotros decimos, hermano, usted le tiene fe a Dios, estamos hablando de poner nuestra dependencia. Por eso es que la Biblia nos demanda tener fe, como Rino leyó en Juan 3:16, para que todo aquel que cree, ese creer no es un meramente creer. No, yo creo que Jesús sí, aquel, el de la movie de la Pasión de Cristo que murió. No es simplemente eso, no es simplemente yo saber lo que dice, sino yo poner mi dependencia. ¿Por qué razón? Porque he entendido el evangelio. El evangelio expone y me muestra de que alguien murió por mis pecados y ha recibido el castigo que se supone que yo recibiera, lo recibió él. Por eso es que la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos nosotros curados. Hay que entenderlo. Yo entiendo que mucha gente utiliza este versículo para decir, pues, hermano, Cristo llevó todas las enfermedades. Cristo no llevó enfermedades a la cruz. Cristo llevó nuestros pecados a la cruz. Cristo llevó nuestros pecados. Por eso es que en los versículos de Isaías presentan transgresiones, iniquidades, faltas. Y es de eso que sus llagas nos limpiaron de eso. Sus llagas nos santificaron de esos pecados. Es ahí donde el evangelio se transmite a nosotros. Por esa razón es que nosotros vivimos día tras día en esa conversión, arrepentimiento y convicción de nuestros errores. Cuando la persona, y esto es bueno que usted pueda entender su diferencia, alguien que no es salvo no siente convicción, no siente arrepentimiento y no siente de ninguna tipo de manera buscar a Dios. No lo puede, porque el que da ese impulso no tan solamente es la fe que tenemos en Dios por su palabra, pero el Espíritu Santo te mueve allá. Yo creo que era el tema pasado que estábamos tocando acerca del pecado y tocamos un último versículo que dice que Dios es el que pone la tristeza que procede al arrepentimiento. Cuando nosotros miramos, ¿verdad? Y observamos estos puntos, es porque cuando decimos que somos salvos, es porque entendemos y comprendemos que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra falta, y Él ha resucitado y ha sido la prueba de nuestra afirmación. Entonces es ahí donde nosotros entendemos que somos salvos. Ahora, Jonathan, pues ¿cómo bregamos con todas nuestras inseguridades y cómo bregamos con esos momentos cuando fallamos? Porque en realidad ese viene siendo uno de los mayores problemas. Como uno, Jonathan, yo no me siento salvo. Yo no siento la salvación. Y la razón por qué tenemos esa noción o esa idea es porque nos han presentado la salvación como un evento de una experiencia mística maravillosa. ¿Sabes? Que cuando ahí tú puedes poner aleluya, que de repente, pues, esto es lo que pasa cuando la gente, eso es lo que sucede. Cuando la gente se convierte, sienten esa sensación de que, wow, es algo increíble y podemos entender que es una experiencia sobrenatural porque es Dios trabajando, pero hay que entender que tener fe en Cristo no se trata de mis emociones o de mis sentimientos, se trata de mi fe con Él. Y esa fe a veces, y esto es bueno que no lo entendamos, no va a expresar los sentimientos que usted espera. Y yo entiendo, pero hay gente que dice que cuando ellos aceptaron a Cristo se sintieron increíbles y puede pasar, pero ese no es el requerimiento que se espera cuando la persona es salva. Por eso es que hay personas que luchan porque dicen, yo no me siento salvo. ¿Por qué? Porque yo no sentí el Urramansa. Yo no sentí el Urramansa y Perencejo sintió el Urramansa. ¿Sabe? Hay veces que eso no va a tener que pasar así y eso no le quita crédito a tu salvación porque tu salvación no está medida por lo que tú sientes. Esa lucha mental es porque hemos creado y hemos hecho ver que nuestra salvación es sentimental. ¿Por qué te sientes salvo? Me siento bien. Es que hay personas que se han frustrado, Jonathan, porque ven personas que hablan lengua y yo no hablo lengua. No, que cuando salgas del bautismo tienes que salir hablando lengua. ¿Y qué sucede si no salgo hablando lengua? La gente sale frustrada y dicen, pero yo no estoy hablando lengua. Eso quiere decir que no soy salvo. Quiere decir que Dios no está conmigo. Y no es así. Y hay otras personas que cuando están aceptando al Señor, pues la persona dice, pero
Se supone que yo no falle más nada, todavía me siento como un pecador. Hermano, recuérdese que ahora usted está entrando en un proceso de santificación. ¿Sabe? El acto de yo La creer, santificación, para que la gente entienda, es un estilo de limpieza, seguro, porque la gente se cree que una santificación es ya eres perfecto. no. La salvación es un proceso que día tras día nosotros hacemos. Es como Colosenses dice, que nosotros nos renovamos en arrepentimiento día tras día. Y si hay algo que a veces yo creo que a veces puede ser complicado con personas que se sienten así y dicen yo no me siento salvo porque pues fallo, cometo errores, hago esto, hago aquello, hay que entender que el medio de nuestra salvación es nuestra fe. Y cuando hablamos de tener fe, estamos hablando de poner mi confianza en Él. Por eso es que explicábamos al principio lo que viene siendo nuestras obras no nos pueden salvar. ¿Por qué razón? Porque el valor de nuestra salvación no fueron nuestras obras. Si fueran nuestras obras murieran en la cruz. Más bien, Cristo no hubiese venido. ¿Sabe lo que hubiera hecho? Mire, todo el mundo tire a orar y ayunar. Porque así es como ustedes se salvan. Por eso no fue lo que pasó. Tiene que venir Cristo porque es de la única manera que podemos salvar a gente pecadora. Por esa razón que nuestras obras no son el alcance para fundamentar nuestra salvación. ¿Va conmigo? Por eso es que venimos y vemos la lucha, Rey, que a veces tenemos nosotros espiritualmente, porque esto le está pasando a cristianos. Esto no es simplemente gente en el mundo. Es creyente dentro de la congregación y es porque se le ha hecho ver la noción de que si ellos no están sintiendo algo constante, ¿verdad? Como si fuéramos espiritistas, pues no estamos bien. No funciona. No estamos bien. Deja eso tranquilo, papá. Deja eso tranquilo. Por esa razón es bueno uno entender, y no es malo, por eso aclarando, no es malo de que usted sienta algo, pero ese no es el alcance. Mi fe no está, nuestra fe no se basa de eso. Por eso es que la idea que tenemos de salvación son eventos espirituales que suceden en un servicio. No, pero vamos a poner un ejemplo. Ajá. Te voy a poner un ejemplo lindo. Yo siento que me estoy transformando. Siento que me estoy. Voy a poner un ejemplo bello, y es que cuando tú vas los domingos a la iglesia, se manifestó el poder de Dios. Exacto. Saliste de ahí y cuando llegas a tu casa, ¿qué sucede? Exacto. No, por eso ya se acabó. Se acabó, ya Dios. No, hermano, la misma palabra dice que nosotros somos los que cargamos la presencia de Dios donde quiera que vamos. ¿Verdad que sí? Eso quiere decir que si usted sintió la presencia en el templo, usted puede sentir la presencia también en su hogar. Pero como la noción de que la gente, que si no siento nada, no es que Dios se está manifestando. Mire, hermano, si usted tiene un Espíritu Santo, gloria a Dios, que da testimonio, lo dice en la palabra. Él es la evidencia. Y hablamos de la evidencia y tú la mencionaste. ¿Cuál es la evidencia de la salvación? La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu. Esa es la evidencia. Yo he visto personas que no tienen que hablar lengua, pero el Espíritu da testimonio de ellos que son hijos de Dios. ¿Por qué lo hacen? No por la manifestación de los dones. Lo hacen porque Él da la evidencia. Y hay personas que a veces quieren mostrar que porque tienen los 10 dones activos, pues ya, no, eso no es lo único. Por eso es que todo va conectado. Es como con la oración. El ayuno, la palabra, todo eso va conectado. Tú no vas a sacar el ayuno, pero vas a dejar aquellas dos. No, todo va conectado. Y hay un proceso en todas estas cosas. Por eso es que en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo, Jonathan, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, yo he visto ancianitos que ellos no tienen ni que brincar, Jonathan. Ah, bien, si usted se siente bien brincando y que la manifestación de Dios se manifieste en la iglesia. Exacto. ¿Y qué pasa en su hogar? Seguro, mire, y entendiendo lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La evidencia de que sabemos que somos salvos es que el Espíritu Santo está ahí. Hey, antes de que, y yo entiendo que posiblemente la gente utilice ese texto para radiar estilo Goku y Vegeta, para radiar cuánto porcentaje la gente tenga. Está hablando de nosotros mismos. Está diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido salvos. O sea, es mediante su espíritu. Pues no, entonces no quiere decir que porque se manifiesta el don de ciencia conmigo, es porque soy salvo. O si se manifiesta cualquier don, es porque soy salvo. Está tratando de explicar de que es el mismo espíritu. Si no fuera, vamos a decir, si no fuera por el espíritu, ahí es donde venimos a buscar otros medios. ¿Cuáles? Lo que hacemos.
mira, que pase algo, que suceda algo. Y el Espíritu Santo lo primero que hace antes de brindarte dones es salvarte. Antes de llenarte con unción es salvarte. Es salvar, darte la salvación primero. Antes de operar en algo espiritual, ¿sabes? Antes de ver visiones y ver toda esa cuestión, es salvarnos. Y yo creo que, Rey, si hay una necesidad grande es que tenemos personas que han perdido el gozo de la salvación y no tan solo el gozo, no se sienten seguros de ser salvos. Porque han medido su salvación en lo que ellos en las hacen. experiencias. Y en las experiencias. ¿Por qué tú eres salvo? Bueno, porque todavía siento a Dios. Oye, y si pasa un día y Dios le da con que, mira, tú no me vas a sentir. Como dice la gente, Dios me abandonó y nunca, porque si el Espíritu está dentro de ti. Y es porque es la idea que tenemos de lo que es el Espíritu Santo en nosotros. Eso está ocurriendo cuando usted se salva. Lo único que hemos visto al Espíritu Santo en una faceta lo hemos vuelto más sentimental y emocional, que no es malo, pero nos hemos olvidado de la parte que lo fundamenta en nosotros. ¿Qué? La fe, la palabra. Él nos hace entender, Él nos ayuda, Él habita en nosotros, Él es el sello que está en nosotros. ¿Sabes? Todas esas cosas son fundamentales antes de nosotros poder ir a buscar los beneficios de Él. Yo puedo disfrutar de sus beneficios, de sus dones y de lo que Él trae, pero recuérdese. Pero eso viene después. Y es ahí donde posiblemente las personas pueden confundir y decir, pues yo quiero esto primero y que la salvación venga después. Por eso es que hay una lucha interna espiritualmente donde hay personas que están luchando con su inseguridad, incertidumbre y al mismo tiempo con su falta de claridad en cuanto en qué es el evangelio y quién es el que nos salva. ¿Sabe? Vamos a comprender que el que nos está salvando es Dios. Dios nos tuvo que salvar. No fue de que pues vamos a hacer algo para que puedas rescatarlo. No, Dios te tuvo que salvar porque no había manera. No había forma. Y es ahí donde uno puede considerar que uno de los medios, ¿por qué razón? Es la fe y tiene que ser específicamente en Jesucristo porque Él es el único creador que puede bregar con su creación. Él es el único. Nadie puede reparar algo que no creó. Eso lo crea Él y Él es el responsable de trabajar con esa creación. Pues Jonathan, es bien importante que hay requisitos también, como tú explicaste, para que nosotros podamos entender, y lo explicaste ahorita bien claro, y es que a veces queremos los dones primero antes de entender la salvación. Pero esos dones no se van a manifestar correctamente si tú no tienes el entendimiento de la salvación, porque ¿quién te da el entendimiento de la salvación? Por medio de Cristo, el Espíritu Santo. Porque dice Jesucristo, explicó en su palabra, que Él va a tomar que tomó de lo de mí para enseñártelo a ti. ¿Cómo es posible que tú, si no tienes entendimiento del Espíritu Santo, vas a entender el sacrificio que hizo Dios por salvación, cómo caminó y de qué manera lo hizo? Y para nosotros poder entender esto, tenemos que tener el Espíritu Santo activo. Tenemos que tener el Espíritu Santo con una comunión, porque Él te va a decir, por ahí no es, por acá no es, por acá no es. Pero ¿cómo es posible? Si tú no lo tienes activo, no lo tienes, porque hay personas que piensan, Jonathan, que cuando pecan, el Espíritu va y se va. Dice que el Espíritu se contrista, pero en ningún momento, Él dice se aparta, pero si nos vamos a lo espiritual, dice se aparta de tu alma dentro de ti. Porque el pecado no puede tocar al Espíritu Santo. No toca a Dios, menos toca al Espíritu Santo. No tocó a Jesucristo. Ahora entendemos, por eso cuando las personas vuelven y se reconcilian, el Espíritu no viene y desciende de nuevo. Él vuelve y se aviva de nuevo y se conecta con tu alma. Ahora, hay formas en las cuales nosotros tenemos que buscar en la palabra para poder entender si somos salvos. Jonathan explicó algo ahorita y yo lo tenía escrito aquí, por poco le doy un cabezazo. Por poco le doy un cabezazo, espérate. Yo siento que me estoy transformando. ¿Por qué? Porque Jonathan mencionó algo bien importante, que es en primer lugar para tú saber una forma si eres salvo, lo explicaste. Es por medio de la fe personal en el Evangelio de Jesucristo, tal como se define en las Escrituras. El Evangelio se refiere a las noticias de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que el Evangelio. Voy a hablar de su muerte, pero también voy a hablar de su resurrección. ¿Me entiendes? Está bien. Hay momentos en los cuales el Señor dice,
pues hay que hablarle al fulano, está haciendo mal, por no decirle está pecando, como yo expliqué ahorita, Jonathan. Mi pecado es mayor porque estoy fornicando, pero aquel que es un embustero no es pecador. Y ya categorizamos las cosas y aquel es el pecador. No, nos llenamos la boca porque yo lo he escuchado, Jonathan. Yo lo he escuchado, yo sé que muchos hermanos han escuchado esto aquí. Que Dios va a sacar el pecado a la luz, que Dios saque el pecado, que saque lo oculto. Ok. ¿Usted está pensando que Dios saque lo oculto para ayudar a esa persona que caiga en el momento correcto? ¿O usted quiere que Dios saque los pecados a la luz para avergonzar a la persona? Porque ese es el guille que nos echamos. Queremos avergonzarlo para que la gente nos diga, oh, Dios lo usa. Pero si dice que todos fuimos destituidos, ¿qué pasa con los míos? Ahora, tú me estás tirando los míos en la cara, pero cuando yo te tiro los tuyos, ahí es un problema. Oh, espérate, le estás tirando a un siervo de Dios. Espérate, hermano, por eso es que siempre hay que tener entendimiento de estas cosas. Si el Señor me muestra que la persona está haciendo, mira, vamos a aprovecharnos con la inteligencia del Espíritu para que vuelva a caer en el lugar correcto, no para sacarlo. Oh, no, que Dios me lo mostró y tengo que decirle la verdad. Espérate, la verdad se dice, pero se dice con amor. Porque hay personas que dicen la verdad con esa repugnancia como si estuvieran defendiendo a Dios. A Dios no lo defiende nadie. Si Dios siempre ha sido, mira, siempre ha existido. Siempre ha sido Dios. ¿Quién lo defiende? Nadie, nunca perdió una batalla. Ahora, una forma para saber si realmente, Jonathan, somos salvos, y esta es la que estaba hablando yo, y esta es la que va a doler. Esta es la que va a doler. Oh my God. Dice que de la única manera, de esta forma de saber es que amamos a otros cristianos, a aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. Dice que amamos, Jonathan. Ahora, no estamos hablando de un amor de los amores esos, amor de pareja o amor de fraternal o de papá. No está hablando del amor incondicional, que a pesar de sus errores, lo voy a seguir amando. Dice, la Biblia dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Cuántos de aquí no han pasado que odian a un hermanito, que no lo pasan y no lo quieren hablar? Mira lo que dice, y lo dicen donde en primera de Juan 14:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Eso quiere decir que si usted no ama a su hermano, usted está en peligro. ¿Por qué? Yo podré predicar la palabra como Dios quiera, podré utilizar los dones como Dios quiera, pero si no amo a mi hermano, ¿qué dice? Dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos, pero el que no ama a su hermano permanece en muerte. Cuando hablamos de los hermanos, estamos hablando de los hermanos en Cristo. Claro que hay personas que son difíciles de digerir, claro que sí, pero eso no quiere decir que usted no lo ame, porque si nos amó a nosotros, tal y como fuimos. No, y es mostrando de que cuando el Señor está pidiendo de que se ame es porque viene siendo el resultado de lo que es ser salvo. O sea, la persona cuando es salva tiene que amar al prójimo. Y sí, y esto me acordaba mucho a un doctor. Yo lo amo, pero no le hablo. Exacto. Yo lo amo, pero no voy y lo saludo. Y va a ver su dificultad. Mira, hay una idea que él tenía que me llamó mucho la atención y él tiende a hacer 3 preguntas para identificar cómo la persona se puede saber que es salva. Y él le dice, oye, tú puedes amar a Dios perfectamente. Tú amas a Dios perfectamente. Y obviamente, si yo le hago esa pregunta a usted me va a decir, Jonathan, pues imagínate, yo no soy perfecto. ¿Cómo rayo voy a amar a Dios perfectamente? Pero si hay algún perfeccionista por ahí, pues sabemos que posiblemente va a creer que lo ama perfectamente. Pero creemos que la mayoría, todo dentro de una forma, Rey, vamos a decir de que no amamos a Dios perfectamente. Eso nos llevaría a la segunda pregunta. ¿Amamos a Dios al nivel que la Biblia estipula que se ama a Dios? Yo estoy seguro que si ya no lo amamos perfectamente, tampoco vamos a medir o vamos a llegar a los estándares que la Biblia requiere y expresa. Pero hay la última pregunta viene siendo la más importante. ¿Tú sientes de una u otra manera algún tipo de convicción en amar a Dios y amar al prójimo? Aunque, vuelvo y repito, algún tipo, es ahí donde nosotros podemos entender que la persona de una u otra forma puede ser considerada salva.
Cuando la persona tiene dificultad de amar al hermano, no es el problema, es cuando la persona no ama al hermano. La persona va a tener dificultad, como Rey decía, hay hermanos que van a ser difíciles, hay personas que van a ser difíciles. Y usted a veces, y ahí es donde venimos a las faltas y a los errores, vemos esas faltas y nos sentimos de que como no doy el estándar de obediencia, pensamos que no estamos salvos porque no amamos a la magnitud que se espera. Pero cuando Dios pide que nosotros Sonríase, el Señor le ama. sí, cuando pide, sí, hermano, vamos a hacer una propuesta para que alguien nos pueda venir a comprar el DCC porque vamos a tener que hacer algo. Sonríase, que Cristo le ama. Mire, es por eso que cuando nosotros miramos este concepto de entender que no tenemos una perfección en lo que hacemos, a veces nos olvidamos que todo lo que nosotros hacemos no va a llegar al estándar. El mismo Pablo dice, yo no digo las cosas o hago las cosas porque yo soy perfecto. Nadie aquí puede llegar a ese estándar, ninguno. Por esa razón que a veces usted se va a encontrar de que su amor no está al mismo nivel que usted espera o que usted desea, pero con todo y eso usted lo ama. Eso es un inicio de que usted todavía es salvo, o mejor dicho, es una persona salva. Lo único que no puedes identificar a una persona salva es que no va a amar a su hermano. Y vuelvo y repito, amar al hermano es mucho más que simplemente beso y abrazo. ¿Sabe? Amar al hermano no es estar sobando al hermano, o sea, no, es en cuestiones de abrazarlo, o sea, no es eso. El amar o hablar con el hermano, el amar al hermano es mostrar ese afecto incondicional, no importando de sus faltas y sus errores, usted muestra apreciación. Y por eso es que decíamos que ese aspecto va mucho más allá y posiblemente no vamos a dar el grado, pero sí ya Dios sabe que usted tiene la iniciativa por su espíritu, porque Él pone el querer como el hacer. Mira lo que dice Romanos, ya para identificar cuáles son detalles de cómo una persona es salva. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire lo Espérate, que Jonathan, léelo otra vez. dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí dice, si hablaras lenguas. No. Ahí dice, si tuvieras los 9 dones. No. Ahí dice, si es por las obras que hace. No. ¿Qué es lo que dice? Léelo otra vez para que la gente entienda. Léelo otra vez. Dice, Sí. si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, la idea siempre va a ser que Dios lo único que espera de nosotros es nuestra dependencia en Él. O sea, Él no está esperando algo que nosotros hagamos. Él está esperando que nosotros le creyemos, en este caso le creamos a Él y tengamos fe en Él. Dice más, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que hay personas que, ¿verdad? Entendiendo este texto, muchas veces tienden a utilizarlo con la idea de que usted tiene que hacerle un plan de salvación a la gente y llevarlo al frente. Usted tiene que confesarlo y a veces pensamos que ese tipo de personas están salvas y hay que entender que no necesariamente, porque tiene que ver con un creer en el corazón. ¿Sabe? No es una repetición de oración. Es un creer. Es algo más, eso es lo que pasa, que tiene que ser algo más profundo. Exacto. Porque ¿qué pasa con estas personas que no tienen quien le dé el plan de salvación? Exacto. Y podemos ver que Dios ha trabajado dentro de esa manera y ellos han aceptado al Señor y no tan solamente han dado fruto, pero creen fielmente en lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Y es ahí donde debemos de considerar que cuando nosotros hablamos de ser salvo, no es necesariamente de que usted repita un plan de salvación, porque hay muchas personas que lo han hecho y no son salvas. Simple y llanamente no son salvas, y ahí es donde vamos a la falsa seguridad de salvación, donde hay personas que creen que todo el mundo se va a salvar. ¿Y cómo se salvaron? Bueno, porque todo el mundo levantó la mano y dijo, hizo el plan de salvación. Eso usted no lo sabe. Eso es lo que nos enseñaron a hacer ver, que el plan o la oración de salvación, ya que viene siendo una estructura un poquito más histórica en cuestiones del desarrollo de la iglesia, en la oración del pecador, que eso sale dentro, posiblemente dentro del siglo XIX para el XX, podemos ver que muchas de las veces lo que estábamos haciendo es, vamos a decir, no bregando con el problema que solamente la salvación puede brindar. La oración puede ser, para decir, un factor de lo que nosotros a veces creemos, eso es confesarlo con la boca. Recuérdese que en aquellos tiempos confesarlo
No tenía que ver con yo hablarlo, tenía que ver con una expresión pública de lo que hacíamos, ¿sabes? Y ese era el medio del bautismo. Y Jonathan, y no es que estamos a contra de que si la persona quiere hacer el plan de salvación y repite esto, pero si vemos por los textos y vemos que Jesucristo, cuando Jesucristo se le aparecía a esas personas que le decía, tu fe te ha salvado, en ningún momento le dice, ven acá, repite conmigo. Exacto, Señor. Repite Señor. esto. Él no. Vengo ante ti, vengo No, ante ti. él le hablaba y le hablaba claro. Y es bueno entender lo que Sí. no es nada en contra. Si usted lo tiende a hacer, pues gloria a Dios. Lo único que entienda que ese no es el medio, porque el texto no está presentando una oración, está presentando el énfasis del creer. La razón por qué dice que con la boca era público era porque era una manera de expresar el aspecto general de la conversión. Y recuérdese que en aquellos tiempos confesar de que usted estaba dispuesto a seguir otra religión era, en otra forma, una expresión pública ante las personas. Y muchos de esos medios era el bautismo. O sea, no es simplemente yo venir y hablar al frente y decir, Señor, Señor, eso no salva a la gente. Eso es simplemente un medio que utilizamos para que la gente lo confiese, y a veces se ha vuelto hasta mecánico porque la gente también en el mundo viene con la misma idea. Yo no he aceptado al Señor. ¿Por qué? Porque pues yo no repetí la oración. No, tú crees en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho, ya tú eres salvo. Ya eres salvo. Ahora lo que tenemos que hacer ahora es bregar con el aspecto de nuestra vida cristiana. No, y cuando se cree, Jonathan, cuando se cree, va a haber un cambio. Sí, mira lo que dice Juan rapidito. Juan, primera de Juan 5, 13 al 15 dice, y esto es un versículo muy importante para la salvación. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Está diciendo, esto yo te los escribo para que tú sepas que aquellos que ya creen tienen vida eterna. Juan está confirmando aquí diciendo, aquellos que ya creen tienen vida eterna. Ese es el requisito principal de la salvación. Lo demás, los resultados, lo que nosotros hacemos, las buenas obras, los dones, los talentos, no son el medio de salvación. Esos son los resultados. Bueno entender que yo no oro para ser salvo. Yo oro, yo le doy gracias a Dios, ya yo soy salvo y por eso yo oro. Yo no voy a la iglesia para ser salvo, ni nosotros no podemos tener la misma noción de que no, yo voy a la iglesia porque me quiero salvar. Hermano, ya usted es salvo. Nosotros vamos a la iglesia porque, ¿verdad? Vivimos fortaleciéndonos espiritualmente y vivimos en la hermandad del cuerpo de Cristo. Pero yo no estoy haciendo esos medios para salvarme. Y ahí es donde viene siendo lo de Efesios diciéndonos, nosotros no lo hacemos por obras para gloriarnos. ¿Por qué dice para gloriarnos? Porque es para decir como que te salvaste por lo que tú hiciste. Y el problema de todo eso, que hay personas que dicen, yo voy a la iglesia, pero no soy salvo porque no participo. Espérate, la participación no es lo que te va a dar la salvación. Lo que te da la salvación es rapidito que tú creíste. Mira, antes de darte la parte de Jonathan, mira lo que dice en Juan 5, 24, 24. Yo quiero que ustedes, hermanos, lo busquen para que usted vea. Porque hay personas que a veces no participan, pero ya se creen que no son salvos o que no tienen el poder de Dios, que Dios no los está acompañando. No, eso no tiene que ver. Por eso dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Porque hay personas que se glorían porque predican. No, espérate, mira lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Eso quiere decir que si yo ahora mismo, aunque no esté con los dones activos, y es un beneficio, gloria a Dios, claro, es un beneficio ya de eso, pero viene después. Los dones no vienen primero y tú tienes que hablar lengua para saber si estás salvo. No, tú primeramente tienes que creer que eres salvo para que después las otras cosas se manifiesten. Por eso dice que más has pasado de muerte a vida. Pero mira lo que dice al principio. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree que Dios me envió. Tiene que haber una creencia. Tiene que haber una creencia cuando usted cree verdaderamente que Dios ha enviado. Pero cuando usted cree y usted sigue buscando, hay un cambio en su vida. Usted no puede seguir igual. No puede decir, no, que Dios todavía está bregando conmigo. No. Si usted cree que es salvo de verdad, hay un cambio en su vida. Y ahí, Reyes, donde vemos lo que viene siendo la fe por obra. O sea, en cuestiones de que mi fe
puede ser que cobre vida por mis obras. Pero acuérdese que si yo no muestro esas obras en cuestiones de la obediencia, como Rey está diciendo, y ¿sabes? Mostrar la evidencia de mi cambio, que lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros, es ahí donde podemos ver que la persona es salva. ¿Cómo sabe que usted es salvo? Bueno, porque esa fe carga obras. Está accionando, o sea, no es simplemente yo sentarme, no, yo creo en Dios, pero pues yo estoy aquí en el mundo y yo pues quiero vivir así, yo amo, pues me gustan las cosas de Dios, pero yo no estoy en esa. Y es ahí donde tenemos el problema de la lucha interna que tenemos en lo que pensamos que es ser salvo. Hay gente que así piensa, dice, no, yo soy salvo porque sé y comprendo muchas cosas que la Biblia dice, pero en realidad no lo somos, porque hay muchas otras cosas en la Biblia que dice que hay personas que profesarán Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Y es ahí otro punto que es importante para identificar una persona que salva. La persona que salva te acerca a la voluntad de Dios y nos lleva a ejecutar lo que Dios nos demanda, ¿sabes? Exacto. El que quiere ser su discípulo primero tiene que aprender a guardar sus mandamientos. O sea, el ser salvo no es simple y llanamente soy salvo y se acabó. No, hay una acción dirigida por su espíritu que nos va a llevar a la obediencia a Cristo. Pues por eso es que la evidencia interna es eso, es el Espíritu Santo, y Él es el que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, no porque hable o tenga los dones activos, esa es la evidencia correcta, no, esa evidencia es de que el poder de Dios se va a manifestar. Y ahorita yo estaba hablando con Jonathan de lo de Moisés. Dios le dijo, Moisés, vete, y la estoy parafraseando para que me entiendan. Moisés, vete y háblale a la peña. Moisés no le habló, Moisés le metió. Pero con todo y eso, aunque le haya metido y desobedecido, el poder de Dios se manifestó. Eso quiere decir que si usted puede hacer cosas que sean desobedientes, el poder de Dios se va a manifestar como quiera, pero eso no quiere decir que estás dando, ¿cómo se dice? Que el Espíritu está dando testimonio de ti, de que eres salvo. Por eso es que lo que Jonathan explicó, Señor, si en tu nombre saqué demonios, Señor, pero que el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Por eso la evidencia más grande es su muerte y creer. ¿Y quién te lo hace creer? El Espíritu. Si tomó de lo de él para poder enseñártelo, esa es la evidencia más grande. Ahora, hay pasos, hermano, usted no puede brincar pasos. Mira esto. Una vez yo estaba en el instituto, Jonathan, y había un proyecto, y el proyecto era una escalera con 5 escalones, ¿verdad? Arriba, en el primer escalón arriba, estaba una olla sucia. En el segundo escalón había una esponja de alambre. En el segundo escalón había el líquido de fregar. En el primer escalón estaba el agua y yo estaba afuera. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y por las cosas que escuchamos, a veces no nos sentamos a meditar, porque es bueno siempre meditar para poder entender estas cosas. Cuando voy al primer escalón, el agua. Yo sabía que allá estaba para la olla. Subo al segundo escalón, ahí está el líquido de fregar, pero ya estoy desesperado. Del segundo escalón, brinqué a donde estaba la olla. Cuando llegué a donde la olla, tengo el agua, tengo el líquido, pero no tengo la esponja para lavarlo. ¿Me entiendes? Hay momentos que si no hacemos los pasos entendiendo que es a través de Jesucristo es que tienen la salvación, no es a través de los dones. Eso es un beneficio de que eres salvo y se pueden manifestar en tu vida, pero no quiere decir que vas a ser salvo porque los dones se manifiesten. Si mira estas personas que sacaban demonios, los tenían que sacar, Señor, en tu nombre. Pero la evidencia más grande es cuando el Espíritu Santo da testimonio, y no simplemente da testimonio interno, también externo. Porque hay mucha gente que dicen, el Señor mira el interior. Exacto. Pero el exterior está... No, y el externo viene siendo los frutos. Exacto. Cuando interiormente usted se le va a mostrar afuera, pero hay personas que dicen, no, que el Señor mira el interior y no mira el exterior. Se equivoca, porque a la vez que el interior se esté limpiando, afuera se va a ver como con un vaso de agua transparente, está sucio. Usted deja que caiga agua todo el tiempo adentro, lo sucio se va a hirviendo. ¿Y en dónde se va a mostrar? Afuera. Usted no me venga a decir a mí que solamente el Señor mira el interior y el exterior. No, siempre va a haber un cambio, entienda. Va a haber un cambio.
se va a notar en el exterior. Por eso es que hay muchas personas, y yo sé que muchas personas han vivido esto, cuando salen para las tiendas, tú parece que eres cristiano. Ellos no están viendo tu interior. ¿No es verdad? Sí, sí. Hay personas que son mundanas y no tienen a Dios, pero ellos te miran y ellos van a mirar la diferencia. ¿Cómo? A través del Espíritu. El Espíritu va a mostrarse afuera, porque el único que conoce su interior, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, nadie más. Por eso, mira, usted puede obtener, y es posible únicamente mediante los méritos, la misericordia y la gracia de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo nos ayuda a comprender mediante su gracia que podemos aprender el Evangelio y recibir ordenanzas y seguir adelante en el camino que conduce a la vida eterna. Cuando usted cree en Cristo, usted lo va a sentir. Usted va a caminar en confianza. Los pasos que va a dar, lo va a dar en confianza. Pero hay pasos que hay que seguir. Usted no puede brincar a que quiere hablar o que los dones se manifiesten para que digan que este es un siervo de Dios. Mire, y no estamos aquí para faltarle el respeto a nadie. Pero esa es la noción de muchas personas que escuchan a aquel que dicen, hablan 2 o 3 lenguas, se revuelca, Dios saca un pecado, ese es un siervo de Dios. Pero aquellos sacaban demonios en el nombre del Señor. Y el Señor mismo les dijo, apártense, que yo no te conozco. Esas personas pueden ser igual. Ahora, la evidencia más grande es el Espíritu Santo, que es el que le va a dar testimonio a todo el mundo y hasta el mismo Dios. Señor, este es un siervo tuyo. No, y hay que comprender, ¿sabe? Que cuando nosotros hablamos de lo que viene siendo la salvación en la persona, es que el Espíritu Santo va a indicar en nuestro espíritu de que somos salvos. ¿Sabe? No hay otro indicativo que puede decir somos salvos que no sea el Espíritu Santo dentro de nosotros a nuestro espíritu. ¿Sabe? Que es una confirmación interna de lo que somos nosotros en Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es bueno considerar de que cuando nosotros tratamos de basar muchas de las cosas como indicar nuestra salvación, no depende de lo que hacemos. Lo que hacemos no son los medios. O sea, lo que hacemos no es el fundamento. Mira, Jonathan, pero es que yo he visto personas que no le sirven a Dios. Y si la iglesia necesita que le hagan la verja, Exacto. Ellos ni preguntan, ellos van y la hacen. Y no por eso están salvos. O sea, es que hay que comprender que nosotros no somos salvos por lo que hacemos. O sea, y ahí es donde venimos a la parte de sentirnos bien. O de si soy suficientemente bueno, y ahí es donde viene la gente, pues déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, déjame hacer esto para ver si me siento suficientemente bueno. Y hay que comprender que nadie en sí puede ser salvo por lo bien o lo suficiente bien que haga las cosas, o por cuán bien tú lo hagas, ¿sabes? No es por eso que somos salvos. Por eso es que a veces nosotros vamos a encontrar lo que hoy en día experimentamos y son nuestros pecados. Por más que nosotros queramos, nosotros vamos a pecar no importando qué. Y obviamente eso no quiere decir de que nosotros vamos a estar deliberadamente pecando. Pero sí hay que comprender que como cristianos estamos obligados a fallar. ¿Por qué digo obligados a fallar? Estamos en este cuerpo. Desde el momento que usted no tenga este cuerpo, se lo aseguro, usted no va a fallar. ¿Por qué? Porque hay una alianza espiritual. Pero eso va a pasar en la manifestación del Hijo de Dios cuando se dé en nosotros. ¡Oh, my God! Estoy diciendo, una transformación, Dios mío, sea Dios. Y eso va a suceder cuando ya Cristo venga y nos transforme y nos lleve con Él. Pero aquí es donde viene siendo el caso. No podemos categorizar nuestra salvación acorde de lo que hacemos. Por eso es que hay dos balances que hay que, vamos a decir, hay dos extremidades que hay que considerar. Hay personas que creen que todos somos salvos y tienen esta idea universalista de que no, todo el mundo se va a salvar. Olvídate de eso. No, tú puedes hacer lo que quieras. Dios los va a salvar a todos. No, Dios no nos va a salvar a todos. La salvación Él la hizo para todo el mundo, pero Él sabe que dentro de su voluntad no todo el mundo lo va a aceptar. No va a quererla, exacto. No todo el mundo lo va a aceptar. Por eso es que es bueno uno tener en cuenta de que cuando hablamos de lo que es ser salvo, no podemos medirlo por lo que hacemos, no podemos medirlo de cuán bien me sienta, ni tampoco lo podemos medir cuán bien yo haga las cosas, ¿sabes? No se trata de reglas. Ser salvo no se trata de reglas. Dios no está esperando de que usted simplemente siga las reglas, sino que entienda de que el que puede redimir y limpiar nuestros pecados es Él. Se trata de Él más de nosotros. Hasta. Se trata mucho más de Él que en vez de lo que nosotros podemos hacer. Es por eso que como Rey nos está explicando,
de cómo a veces dentro de nuestro sistema eclesiástico nos han enseñado que la salvación depende de nosotros. Y lo que hacemos, ¿sabes? Cómo Dios nos usa, cómo la gente nos ve. Y así pensamos que, oh, soy salvo. Es que hay gente que por eso hacen las cosas obligadas, Jonathan. Y no, Rey, y no, el caso es que eso puede llevar a una falsa seguridad de salvación. Exacto. O sea, Si hoy no puedo, no viniste a limpiar la iglesia, ya no voy a ser salvo. O si no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Espérate. Recuerda que el medio de la salvación es Cristo. Cristo. Ahora, sí, podemos entender que por eso es que decimos que hay unas partes que son las que demuestran la parte de la obediencia, pero la obediencia no está a la perfección cultural que usted y yo pensamos, que es la que uno dice, usted no debe de estar cometiendo errores. Y por eso es que digo que posiblemente nosotros digamos, unos cometen errores y yo no los cometo. Hermano, todos estamos cometiendo errores. De una u otra forma, el pecado se sigue midiendo de la misma manera delante de Dios. Dios no tiene un estándar, ¿sabe? De línea donde este grupito va para aquí, este grupito va para acá y este grupo. No. Todo el mundo está en el mismo hoyo. ¿Por qué razón? Por el pecado. Y eso lo hablábamos la programación pasada. ¿Por qué razón? Porque la idea que las personas tienen cuando miran el pecado es que tendemos a mirar el pecado, a graduarlo para simplemente sentirnos nosotros bien y justificados, no entendiendo que yo soy justificado por Cristo. ¿Por qué razón? Porque he puesto mi pecado ante Él. ¿Sabes? No se trata de los pecados de los demás, se trata de mis pecados. Se trata de yo considerar mis faltas, se trata de yo mirar mis errores y decir, yo estoy mal en esta área. Por eso es que yo quiero que usted entienda de que usted no es el único que se siente que a veces usted no se siente como un buen cristiano. Muchos de nosotros, yo se lo puedo decir, cada día uno se encuentra de que uno no está en el grado que Dios demanda de nosotros. Y no por eso quiere decir que usted no es salvo. No, eso es simple y llanamente considerando, desde un momento que usted se sienta que no es un buen cristiano, eso es una línea dejándole saber que la salvación llegó a tu casa. Ese motivo de que usted diga, diatre, yo tengo que vivir más, crecer más en santidad, tengo que agradar más a Dios. Ese es un inicio de que una persona salva siente. Por eso el versículo que estaba terminando de leer acerca de Primera de Juan dice, para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos. ¿Sabes? Por eso es que yo estoy confiado. Yo no estoy confiado por lo que yo hago. Yo no estoy confiado por cómo la gente me vea o cómo de bien yo me haga ver. Yo estoy confiado porque creo en Él, no por mí. Y ahí es donde venimos a basar mi salvación en Él. ¿Por qué razón? Porque si mi lucha simplemente yo la baso en lo que yo hago, hermano, simplemente yo estoy creando mi propio evangelio. Y el evangelio, Pablo mismo le dice que el que cree este otro evangelio es considerado anatema. Y esa era una de las luchas de los de Gálatas. Ellos querían crear otro medio de salvación. Por esa razón, hay veces que dentro de nuestro círculo hemos podido percatar que hay personas que se han sentido que no están seguros en su salvación. No sienten el gozo de su salvación porque hemos tenido la idea de que es acorde de lo que yo siento. No, y la palabra dice que uno se goza a través de la tribulación. No se goza cuando estamos en fiesta. No dice la palabra, ya estás en fiesta, gózate. No, dice que a través de la tribulación es el gozo. Y ahí es donde viene siendo el caso de cómo nosotros venimos y nos presentamos y vemos lo que Dios hace. Mira lo que dice Efesios, rapidito. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Yo creo que usted entienda que es un regalo la salvación. La salvación usted no se la gana. Nadie se puede ganar la salvación. Por eso usted no se tiene que sentir frustrado cuando usted no dé el grado. Porque la razón por que usted fue salvo es porque usted no dio el grado. Más bien la razón, gracias a Él, es porque Él da ese grado. Cuando la Biblia nos habla de ser perfecto, y la Biblia dice, mira, sean perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cristo le está diciendo eso, pero no en el sentido del perfeccionalismo que la gente ve en nuestra cultura. ¿Qué es perfecto? No cometas errores. Tú no puedes cometer ningún tipo de falta. Eso no es ser perfecto. Perfecto es alguien que es completo. Y gracias a Dios, por eso es que venimos hablando de las buenas nuevas, nosotros no somos completos, pero sí estamos completos en Él. No en nosotros,
Nosotros nunca vamos a estar completos porque, estamos en este cuerpo, vivimos en deterioro, vivimos débiles por el pecado y no es por nosotros. Por esa razón es que cuando miramos la salvación es toda la glorificación de lo que Él es. Todo lo que Él ha hecho. Y sí, Jonathan, eso quiere decir que yo, pues, si creo en Jesucristo, me voy a echar para atrás y Dios se va a encargar de lo demás. No, porque la salvación tiene resultados. ¿Sabes? Esos efectos de buscar a Dios, de querer más de Dios, son efectos de una persona que ya ha sido salva. Cuando la gente dice, ¿sabes? Tengo que buscar de Dios, papá, no estoy mal, tengo que acercarme a la presencia de Dios. Eso es una persona que ha sido salva. Eso no lo Porque entiende, exacto. y eso no nace de alguien del mundo porque el mundo no puede buscar a Dios porque no tiene el Espíritu Santo. Amén. Y no tan solamente no tiene el Espíritu Santo. El mundo no quiere venir a la luz para que sus malas obras sean reprendidas. No quiere venir a la luz. Pero cuando alguien, y ahí es donde hablaba yo del arrepentimiento y la convicción y la conversión de la persona. Cuando alguien es salvo, oiga bien, cuando alguien es salvo, lo está haciendo porque ya tiene una convicción. Está pidiendo ser arrepentido por su falta. Y es ahí donde la persona, uno puede identificar que la persona es salva. Por encima de sus errores, por encima de sus faltas, por encima de que a veces usted y yo nos sintamos que no somos buenos cristianos. Eso no quita de que somos lo que salvos. pasa es que la persona es, como tú dices, categoría. Esto es una categoría. Este es el que habla, este es el que predica peposo, este es el Hijo de Dios. Pero está la que limpia allí, que se goza en toda tribulación, que nunca dice que no. Dice que no es por obra, pero la obra va a mostrar de que verdaderamente eres salva. Y eso va junto. No, y ahí es donde viene siendo la fe. Exacto. Pero primero es la fe. La fe es la que fundamenta nuestras obras. ¿Sabes? No es por nuestras obras, sino por la fe que tenemos de la salvación en Cristo Jesús. ¿Sabes? La fe lo que hace es ayudarnos a mostrar y a funcionar en los cambios y en la transformación. Es donde hablamos de lo que es la santificación, de cómo la persona día tras día va cambiando, va creciendo en día tras día, no más que los domingos. No más que los domingos. Y por eso es que es bien importante tener eso en cuenta, de que yo creo que a veces, Rey, la lucha espiritual que muchas personas sienten, de que por eso es que a veces vemos a la gente, no, yo no me siento seguro, yo no me siento, si Cristo viene hoy, me voy a perder. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ciertas cosas. Yo no sé cantar, no doy el grado cantando, pues no voy para ningún lado. Y eso otro, o sea, ya ahí uno puede darse de cuenta de que primero hay que entender que la salvación no está en nosotros. La salvación, vuelvo y repito, ni en los talentos que usted tenga. No está ni en los talentos que usted tenga, está en Jesucristo. Exacto. Y por eso es que Corintios dice esto, segunda de Corintios 13, 5 al 6 dice esto: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. O sea, la Biblia nos demanda, y esto por eso es que lo hacemos, no porque queremos clasificar quién se salva y quién no. La Biblia pide que nos examinemos nosotros mismos. O sea, no es malo de que tú digas, o sea, ¿seré salvo? O sea, ¿tendré una fe verdadera en Cristo Jesús? ¿O simplemente es que yo estoy posiblemente aparentando con mis obras? O sea, la Biblia demanda eso porque es ahí que nos va a dar la prueba de en dónde está mi fe puesta. ¿Está puesta en mí? ¿Está puesta en mis habilidades? ¿Está puesta en mis talentos? ¿O están puestas de cuán bueno yo puedo hacer las cosas? ¿O cuán fuerza de voluntad yo tenga? Por eso es que a veces nosotros hablábamos de que esto no se trata de fuerza de voluntad. Esto no se trata de que, no, yo llevo 20 años y ya yo dejé de hacer eso. O sea, no se trata de eso. Eso simplemente son efectos. Pero lo que Dios espera de nosotros es que entendamos que la salvación, viene de Él, pero entendiendo mi pecado, mi falta, mis errores. Mira lo que dice. Dice, poneos a prueba. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? El mismo Pablo les está diciendo, oye, tú no estás mirando si realmente tú estás en Él. Tú puedes ver si Cristo está en ti. Tú puedes observar a ver si Cristo está dentro de tu corazón. Dice, a menos que en verdad no paséis la prueba. Le dice, examínate y checate a ver si tú estás en Cristo. Y si no estás, tú te vas a dar de cuenta que tú no estás en Cristo.
Pablo mismo le está diciendo, si tú te examinas, tú puedes entender dónde es que están las personas que son aprobadas por él y las que no están en él. ¿Cuáles son las que no están en él? Hermano, no tienen la prueba de Cristo. ¿Cuál es la prueba de Cristo? De que su salvación no depende de él. Su salvación no depende de Cristo. Toda persona que su salvación dependa de ellos mismos, o toda persona que dependa de cuán buenos ellos son. Por eso es que hay gente que dice, tú necesitas de Cristo, necesitas arrepentirte. Yo no necesito arrepentirme porque yo no hago nada malo. ¿Sabes? Yo no mato, yo no estoy... Y volvemos al caso del joven rico. Hemos visto nuestra salvación con cómo yo puedo cumplir las reglas del juego para que yo me gane la vida eterna. Y Cristo lo que hace es decir, espérate, esto no se trata de cuántas reglas tú cumplas. Esto se trata de considerar la necesidad que el alma tiene por el pecado. Por eso es que cuando Jesús lo confronta y le dice, oye, tú sabes que vamos a hacer algo interesante. Da todo tu dinero y dáselo a los pobres. Jesús lo que estaba haciendo era explotando el corazón de la necesidad que él tenía, que él no quería bregar. Eso es lo que hace la salvación. La salvación expone para darnos vida. Y es ahí donde deberíamos de considerar cómo nosotros podemos ser salvos. Bueno, volviendo a lo fundamental. ¿Quién es el que me salvó? ¿Cuáles son los requisitos? Y yo creo que Rey ha hecho un buen trabajo ¿verdad? Y hemos tratado de hacerlo y lo hemos hecho por encimita con el propósito de que pueda ser claro de que cuando somos salvos, lo hacemos en fe, pero ¿en quién lo estamos haciendo? Y no por talento. Seguro lo estamos haciendo, papi, pero dale banda. Descansa, papá, descansa. ¡Oh, my God! Descansa. Por eso es que queremos que usted pueda comprender, hermano que nos está escuchando, de que usted no se sienta menos cristiano porque usted no cumpla los roles de lo que usted posiblemente entienda de lo que es ser salvo. ¿Sabe? Ser salvo no es perfección. Ser salvo se trata de entender que yo peco, pero sé a dónde voy. Sé quién es el que me redime y sé quién es el que me levanta. Y día tras día me santifica. O sea, yo no puedo perder de vista eso. Y si lo pierdo, es ahí donde entonces podemos ver que puedan haber convicciones raras de que no tengamos la salvación que posiblemente pensamos por años que hemos tenido. Y esto puede pasar con personas de años. Por eso es que Marcos dice, ya para terminar, dice así. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. O sea, yo no sé cuántos años ellos pudieron haber hecho todo esto, pero decir de que jamás los conoció con todo lo que ellos estaban haciendo, eso nos lleva a pensar y a crear, por así decirlo, un poquito de preocupación. ¿Quién, qué y cómo es que nosotros estamos considerando cómo nosotros nos salvamos? O sea, no nos salvamos por Coramo, sino que Él nos salvó porque no teníamos esperanza, no teníamos remedio. Y es ahí donde podemos, aunque sea sentir alivio. La oración puede ser un medio de agradecimiento, porque la oración es comunicación y usted puede comunicarse con Dios y darle las gracias. Pero mira lo que habla ese versículo. Como Jonathan dice, no especula el tiempo, pero dice que jamás. ¿Desde cuándo ellos están supuestamente hablando del evangelio? ¿Desde cuándo ellos supuestamente estaban sacando demonios en el nombre de Cristo y todo eso? Para que Él les diga que jamás los conoció. Es algo fuerte. Eso quiere decir que ellos primordialmente no entendieron el sacrificio primero. Ellos se fueron por las obras, como hay personas que vienen a los caminos del Señor por los pan y por los peces, Jonathan. Por eso es que vienen por más nada. Y por eso es que no entienden y no hay cambios en sus vidas. Yo trato, pero ¿cómo tú estás tratando? ¿Con tus propias fuerzas o con las fuerzas de quien verdaderamente murió por ti? ¿Estás poniendo la fe en Él? ¿Estás creyendo como es debido en esa persona que se supuesta, lo dice la palabra, murió por tus pecados? No fue el líder, no fue el otro. Está bien, dice la palabra que debemos respetarlos. Pero ellos no fueron los que te dieron la salvación. Está bien de que si hay un talento en el cual se sienten orgullosos porque lo estás haciendo bien, pero ellos no te dieron la salvación. Quien te dio la salvación se llama Jesucristo. Por eso, en pocas palabras, Jonathan, nuestra salvación depende únicamente de la persona y la obra que hizo Jesucristo.
Usted no va a ser salvo por mí porque yo te podré predicar una palabra que venga del cielo. Pero no quiere decir que porque yo te predique esa palabra del cielo, tú vas a ser salvo. No, hay algo que te toca a ti y es creer en el cual yo estoy hablándote, confesándote de que Él fue el que entregó la vida por ti. A medida que sigamos confiando en Él, Jonathan, experimentaremos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. De la única manera que usted puede sentir la obra del Espíritu Santo es primeramente creyendo que eres salvo. No es al revés. Porque hay gente que Lo hacemos al revés. al revés. Y es porque, recuerda que hemos creado la salvación como estándares de regla. Y al hacerlo así, estamos pensando que somos salvos por cuán buenos somos. ¿Sabes? Yo no soy salvo porque soy bueno, yo soy malo. Pero es que yo he visto personas que no tienen a Dios y son unas personas que tú dices, diantre, este tiene el cielo gano. Exacto. Mire, hermano, no somos salvos por lo que damos o por lo bueno que somos. Somos salvos porque nos arrepentimos de nuestros propios pecados. Es ahí donde nuestra salvación está. Y uno diría, pero obviamente ya lo sabemos, pero si tú miras, indagas bien de lo que está sucediendo dentro del corazón de muchas personas cristianas, tú te das de cuenta que ya no se trata de Cristo, ya no se trata del evangelio, se trata de ellos. Se trata de cómo ellos pueden alcanzar. Por eso tú ves el lenguaje. No, yo tengo que buscar a Dios porque yo voy a alcanzar ser salvo. O sea, alcanzar ser salvo. O sea, tú eres salvo por Él, tú no alcanzas su salvación, Él te la dio. O sea, ¿cómo es que nosotros estamos tratando de alcanzar algo que Él nos dio? Y yo entiendo, no quiero que usted sienta conflictido, porque uno dice, pero Jonathan, ¿y qué vamos a hacer con Filipenses? Que dice que tenemos que guardar la salvación con temor y temblor. Sí, hay que guardarla con temor y temblor, pero ese guardar es atesorarlo. Eso es un tesoro de lo que ya tú tienes, pero no es que te lo estás ganando. O sea, tú no te estás ganando la salvación porque tú la estás guardando, ya te la dieron. Por eso es que te pide que la guardes, que la protejas, que seas responsable con ella. Pero no es que, es decir, tú te la ganaste y ahora ese tesoro es tuyo porque tú fuiste que lo buscaste. No, a ti te lo dieron, a mí me lo dieron. Hay que y te la dieron sin merecértelo. No, seguro. Y es que, Rey, se nos olvida. Pero nos sentimos, por eso es que buscamos las obras, porque queremos hacer que las obras nos merezcamos eso. Ay, es que, espérate, Jonathan, espérate. Oh my God. Tengo que concentrarme, hermano, porque me he gozado de manera especial y según estamos hablando de esta conversación, mira, yo quiero que, hermano, entendamos que no todo el mundo tiene la misma opinión, ¿ok? Pero prestamos atención con el mismo respeto. Decimos que la salvación viene por ¿quién? Por quien te la regaló. ¿Quién fue? Cristo. ¿No fue aquel? ¿No fue aquel? ¿No fue aquel? ¿No fue aquel líder? Sí, podemos tener respeto por ellos, pero ellos no son los que deciden si eres salvo o no. ¿Quién decidió que tú eres salvo? El que murió en la cruz desde un principio, que fue Jesucristo. Por eso, a medida que sigamos confiando en Él, experimentaremos ese poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para hacernos más como Jesús. ¿Quién te hace más como Jesús? El Espíritu Santo. No es aquel, no es aquel, no es aquel. Hay personas en las cuales, como respetamos, que sí se dejan utilizar por Dios. Pero no quiere decir que porque Él se deje utilizar por Dios para decirme una palabra, ya yo soy salvo por eso. No. Los requisitos es creer en Él. ¿Cómo dice? Como el soldado que le preguntó ¿Qué hago? Sí, a Pedro. ¿Qué hago? A Pablo. A Pablo. Eso fue cuando vio que las rejas se abrieron y él pensó que todo el mundo se había escapado y dijo, espérate, me voy a quitar la vida. Espérate, Pablo estaba ahí todavía. Y cuando él le preguntó, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Qué le dijo Jonathan? Sí, creen en el Señor Jesucristo. No le dijo, habla lenguas. Exacto. No le dijo, sométete para que cantes lindo. Es la simpleza del evangelio, Rey. No le dijo, tienes que barrer y tienes que hacer esto. Hermano, es necesario que esas cosas se hagan, por Dios. Common sense, como uno tiene que pensar si tú estás en un templo y está sucio el piso. Por Dios, porque soy salvo no lo voy a barrer. No, entendamos. Cree en Él. ¿Cómo le dijo? Cree en Él y tú y tu casa. Exacto. Ahora, hay unos requisitos. Exacto. Acuérdate, si usted está creyendo y usted lo tiene en el corazón, ese cambio a través del Espíritu, Él mismo lo va a dirigir a hacer las cosas correctas. No me digas a mí que tú crees, pero
las acciones tuyas son diferentes, como que, ok, tus acciones no machean con lo que tú estás hablando. Eso quiere decir que no estás creyendo con fe como es. Porque cuando creemos con fe, hay un cambio. Sí, no, y es como dice Santiago, y por eso es que siempre volvemos al fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? Es tener fe, y esa fe nos va a llevar a practicar, a tener obras. O sea, no esa red, por eso es que Santiago dice, una fe sin obra es muerta. Por eso es que, Jonathan, cuando vemos que estas cosas suceden, crece nuestra seguridad de que verdaderamente somos hijos de Dios. Crece la seguridad, y que es algo que es seguro. Eso lo va a hacer seguro a usted. Gloria sea el nombre poderoso. Por eso, hermano, gloria a Dios. Mire, ahí tenemos los comentarios. Gloria a Dios. Si usted necesita oración, antes que cerremos, pida la oración. También tenemos un número en el canal. 860-931-3222. Usted puede testear, usted puede, tenemos WhatsApp, si quiere la oración, usted puede pedir la oración en confianza, que para eso la tenemos, gloria a Dios. Le vamos a dar algunos minutitos, gloria a Dios, personas si necesitan, y a todas estas personas que se han conectado, le damos las gracias, hermano. Mire, yo me he gozado de manera especial, de verdad, porque yo tenía un concepto antes de que yo era salvo por todos los estudios míos. Yo era salvo porque canto lindo. Yo era salvo porque cuando predico levanto la pierna y el Señor se manifiesta. Pero la realidad que cuando voy preparando todas estas cosas me doy cuenta que ninguna de esas cosas, ni cantar lindo, ni hacer esto, ni hacer aquello, me dieron la salvación. ¿Quién me la dio? Me la dio Jesucristo. Entonces yo creyendo en Él, ahí es que me siento seguro. Analice, lea, busca, porque a veces somos personas que no nos gusta escudriñar para poder entender. Por eso es que a veces la misma palabra nos dice, mira, escudriña para saber si lo que se está hablando es la verdad. Escudriñanos. Escudriñanos. No, y el texto dice mismo, examinemos. ¿No? Examinemos, ya. O sea, no hay nada malo en cuestiones de hacerlo, y específicamente cuando se trata de un tema que es altamente vital en la iglesia, ¿sabes? Son temas fundamentales que tienen que ver bastante con lo que es ser cristiano. O sea, no podemos ser cristianos por lo que hacemos. Somos cristianos por quien nos salvó. No por lo que hacemos, porque si no fuéramos otro tipo de religión, si fuéramos otra función de otras religiones. Por eso es que la diferencia de Cristo y el cristianismo es que el cristianismo da vida. El cristianismo da vida. ¿Por qué razón? Porque lo que practicamos, nuestra religión, no está basada en las prácticas, sino que está basada en quien nos da vida. Por eso es que le invitamos, hermano, de que usted pueda, ¿verdad?, entender y comprender, ¿verdad?, de que ser cristiano y vivir nuestra vida cristiana no es una vida que simplemente es perfeccionista, ¿sabe? El mismo Pablo dijo, yo no soy perfecto y no pretendo ser perfecto, ni tampoco lo he alcanzado todo. Hermano, Pablo mismo lo tiene que explicar para decirle, pero él dice, pero yo sí sé hacer algo, y es que prosigo a la meta. O sea, yo no me puedo detener porque no sea perfecto. Yo sé que no soy perfecto, pero voy a seguir hacia donde tengo que ir, y por eso es que la salvación nos va a llevar a ejecutar. Huele la risa. Nada, mirando, Dios mío, sea Dios. Sí, está haciendo travesura. Es que me gozo. Esto es para gozarse, hermano. Yo espero que usted se goce también. Esto no es para faltarle el respeto a nadie. Nos gozamos y todo lo hacemos siempre con respeto, pero lo hacemos con alegría. Por eso estoy esperando algunos minutitos. Y por eso es que me estoy riendo, Jonathan, porque estoy mirando y como que me tiembla la mano. Y antes de que, si no piden oración, vamos a cerrar. Pero mira, mire, ¿Dios está aquí o no está aquí, Jonathan? Ay, Dios mío. Dios está aquí, está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta. Tan cierto como que este canto lo puedes. Dios está aquí, hermano, y es para que se goce de manera especial. Vemos pues que nadie ha pedido oración. Acuérdense que vamos a cerrar. Ya dimos el número. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Gloria a Dios.